Vale, así que quieres comprar un aeropuerto. Buscas un terreno, construyes una pista, dejas que aterricen los aviones y cobras las tasas. Suena a lo más parecido a un peaje que existe hoy en día. Una entrada, una salida y todo el que pasa te paga, sin competencia. Nadie construye un segundo aeropuerto justo al lado. Eres, por definición, la única opción. Así que te sientas, ves llegar los aviones y dejas que entre el dinero. Ese es el sueño y no va del todo desencaminado. El problema es lo que pasa entre el sueño y la realidad. Lo que cuesta de verdad entrar, lo que cuesta solo mantener las luces encendidas, lo que pasa cuando el mundo deja de volar. ¿Y por qué los inversores en infraestructuras más listos del planeta, gente con cientos de miles de millones para invertir, siguen perdiendo cantidades brutales de dinero en aeropuertos que, por todas las cuentas razonables, deberían haber funcionado? Empecemos por la primera pregunta. ¿Quién vende aeropuertos? Durante casi toda la historia, los gobiernos los construían y eran suyos, infraestructura pública pagada por los contribuyentes. Pero a partir de los años 80, algo cambió. Los gobiernos se dieron cuenta de que estaban sentados sobre activos enormemente valiosos y los inversores privados vieron que un monopolio con tráfico garantizado era justo lo que querías tener durante los próximos 50 años. El resultado fue una ola de privatizaciones en más de 90 países. Hoy, más de 850 aeropuertos en el mundo tienen algún tipo de capital privado. En Europa, el 76% de todo el tráfico de pasajeros pasa por aeropuertos privados. En Latinoamérica, el 78% mixtos. En Estados Unidos ocurre casi lo contrario. Allí los aeropuertos siguen en manos de las ciudades y los estados. El único gran aeropuerto comercial totalmente privatizado bajo el programa federal es el Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico. Hopefeo, Keaspa, LX, O'Hare, Atlanta, todos públicos. Los aeropuertos americanos se financian con bonos exentos de impuestos a los que un comprador privado no puede acceder, y eso hace que privatizarlos salga muy poco rentable. Los gobiernos venden aeropuertos de tres formas. Una venta directa, una concesión a largo plazo donde el comprador toma el control durante 40 a 99 años y luego lo devuelve, o una salida a bolsa. El modelo de concesión se ha vuelto el más popular porque permite al gobierno recaudar sin ceder del todo el activo. En 2002, el gobierno australiano alquiló el aeropuerto de Sydney por 99 años. 20 años después, un consorcio de fondos de pensiones australianos se hizo con el control total por unos 32.000 millones de dólares australianos, la mayor operación de infraestructuras de la historia de Australia. 32.000 millones por un solo aeropuerto. Y los compradores lo consideraron un precio razonable. Y aquí está el motivo. Cuando un inversor valora un aeropuerto, compara el precio de compra con el EBITDA, lo que gana el negocio antes de pagar intereses, impuestos y ajustes contables. Un aeropuerto sano se vende por entre 15 y 23 veces su EBITDA anual. El acuerdo de Sydney se cerró en plena pandemia, cuando los viajes se habían hundido. Los compradores no pagaban por lo que ganó en 2022, pagaban por lo que esperaban ganar en las próximas décadas. Esa es la lógica de fondo. No compras los beneficios de hoy, compras una posición de monopolio en una ciudad para siempre mientras exista el transporte aéreo. Y si no puedes comprar un aeropuerto que ya existe, y si quieres construirlo, lo primero que necesitas es suelo. Un aeropuerto internacional moderno requiere entre 50 y 140 kilómetros cuadrados de terreno llano y legalmente despejado. El aeropuerto de Denver ocupa 137 kilómetros cuadrados, más que toda la ciudad de San Francisco. Adquirir ese suelo, limpiar los títulos, indemnizar a todos los desplazados y asegurarte de esquivar zonas protegidas cuesta cientos de millones antes de echar el primer cimiento. Luego vienen las pistas. Una pista no es una carretera. Es una estructura de ingeniería multicapa diseñada para aguantar el peso completo de un avión de 400 toneladas aterrizando a gran velocidad, repetido decenas de miles de veces al año durante más de un siglo.
Construir una sola pista grande cuesta más de 1.000 millones de euros en la mayoría de países desarrollados. Cuando Heathrow propuso añadir una tercera pista, el coste estimado era de entre 12 y 17.000 millones de euros por una sola pista, en un sitio donde ya existe toda la infraestructura. Cuando el aeropuerto de Gatwick se vendió en 2009, el precio total fue de 1.500 millones de libras. Una década después, solo su nueva pista propuesta se estimaba entre 10 y 13.000 millones de libras, unas 8 veces lo que costó el aeropuerto entero. Después están las terminales, que no son edificios, son pequeñas ciudades. Sistemas de equipaje que mueven miles de maletas por redes de cintas subterráneas. Climatización que procesa millones de metros cúbicos por hora, controles de seguridad que cumplen las normas de detección de explosivos, pasarelas calibradas para decenas de alturas de puerta distintas, energía de respaldo para cada sistema crítico, todo funcionando a la vez, sin parar, las 24 horas, todos los días del año. El aeropuerto de Daxing, en Pekín, abrió en 2019 y costó unos 15.000 millones de euros. El nuevo aeropuerto de Estambul rondó los 11.000 millones solo en su primera fase. Y aún no has terminado. Estudios de impacto ambiental, consultas vecinales, permisos regulatorios y años de recursos judiciales suelen añadir de 3 a 5 años y cientos de millones antes de que aterrice un solo avión. Y aquí está la trampa que destruye proyectos de aeropuertos más que casi ninguna otra cosa. Cuando pides dinero prestado para construir un aeropuerto, y siempre lo pides, empiezas a pagar intereses el día que llega el préstamo, no el día que abre el aeropuerto, no el día del primer aterrizaje. El día que llega el dinero. Cada mes de retraso en la obra es un mes pagando intereses sobre miles de millones sin generar ni un euro. El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo estaba previsto para octubre de 2011. Abrió finalmente en octubre de 2020, 9 años tarde. El presupuesto inicial rondaba los 2.000 millones de euros. El coste final fue de unos 7.000 millones, más del triple. Y abrió durante una pandemia mundial con el tráfico aéreo por los suelos. El experto jefe que había asesorado el proyecto desde los años 90 dijo en público que no se veía cómo el aeropuerto podría salir nunca de los números rojos y que probablemente acabaría siendo una máquina de tragar subvenciones para siempre. ¿Qué causó 9 años de retraso? No fueron los materiales, ni las huelgas, ni el mal tiempo. Fue el sistema contra incendios que no funcionaba. El sistema automático para extraer el humo de la terminal se había integrado demasiado tarde. Cuando los ingenieros lo probaron, falló. Cada vez que los inspectores encontraban un defecto, la obra se paraba y se rediseñaba. Luego cambió la normativa contra incendios y hubo que rediseñar otra vez. Habían tendido cables sin documentarlos, lo que hacía imposible inspeccionar sin arrancar lo ya hecho. Las escaleras mecánicas estaban mal dimensionadas, las puertas automáticas fallaban, el tejado tenía goteras. Ninguno de estos problemas era catastrófico por sí solo. Juntos costaron 4.000 millones de euros y 9 años. El aeropuerto de Denver sufrió algo parecido en los 90. Abrió 16 meses tarde casi por completo por culpa de un sistema automático de equipaje de 200 millones de dólares que destrozaba las maletas en las pruebas. El aeropuerto costó 4.800 millones en total. Durante esos 16 meses de cierre, se calcula que el coste en intereses y gastos de operación fue de $1.100.000 al día. Cada día que el aeropuerto estuvo vacío, le costó a Denver $1.100.000. Cuando el aeropuerto por fin abre, el dinero llega de 2 categorías muy distintas. La primera es la aeronáutica, tasas que se cobran a las aerolíneas por usar la infraestructura básica, tasas de aterrizaje según el peso del avión, un cargo por pasajero que sale, tasas por estacionar el avión en plataforma. En Heathrow, una aerolínea paga unos 8.000 euros cada vez que aterriza un avión de fuselaje ancho. Cada pasajero que embarca genera unos 50 euros. ¿Suena a buen dinero? Lo es. Pero aquí está el problema.
Los gobiernos de casi todos los países ponen límites estrictos a lo que un aeropuerto puede cobrar a las aerolíneas. La lógica es sencilla. Los aeropuertos son monopolios. Si quieres volar a Londres, está Heathrow. Sin regulación, Heathrow cobraría lo que le diera la gana. Para evitarlo, los reguladores fijan topes. En Reino Unido, la Autoridad de Aviación Civil hace una revisión detallada cada 5 años y fija un cargo máximo por pasajero. En el periodo de 2022 a 2026, el regulador bajó el cargo permitido de Heathrow a 21 libras con 3 peniques por pasajero, casi un 20% menos que antes. Heathrow lo recurrió de inmediato, alegando que el tope era demasiado bajo para financiar las inversiones necesarias. El regulador dijo que el aeropuerto ya era bastante rentable. El pleito se alargó meses. Esa es la realidad estructural de la tasa aeronáutica. El gobierno te dice cuánto puedes cobrar, y la respuesta siempre es menos de lo que querrías. Como la tasa aeronáutica está tan regulada, todo gran aeropuerto privatizado ha montado un segundo negocio dentro del primero. Un negocio que los reguladores no pueden topar, que crece más rápido que el número de pasajeros y que da márgenes con los que las aerolíneas solo pueden soñar. Ese negocio es todo lo que no es la pista. A nivel mundial, los ingresos no aeronáuticos suponen alrededor del 37% del total de un aeropuerto. En Europa y Asia, a veces más del 40%, y crecen más rápido que los aeronáuticos en casi todos los mercados. La mayor fuente de ese dinero, al menos en Estados Unidos, es el aparcamiento. En los aeropuertos americanos, el parking y el transporte terrestre suponen el 46% de todos los ingresos comerciales. En el año fiscal 2024, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth ingresó $251 millones solo de aparcamiento. Los Ángeles ingresó unos 181 millones, y eso es solo una línea de una cuenta que también incluye tiendas, restauración, alquiler de coches, hoteles y arrendamiento de suelo. ¿Por qué vale tanto el aparcamiento? Porque el aeropuerto tiene el monopolio total del suelo que lo rodea. El parking cubierto premium en los grandes aeropuertos americanos ronda los $100 al día, y a diferencia de las tasas de pista, aquí no vigila ningún regulador. El modelo de las tiendas funciona con un sistema llamado garantía mínima anual. Cuando un aeropuerto deja entrar a una marca o un restaurante en la terminal, ese inquilino firma un contrato comprometiéndose a pagar un porcentaje fijo de sus ventas brutas, normalmente entre el 16 y el 20%, o un pago mínimo anual, lo que sea mayor. El ingreso comercial del aeropuerto queda blindado por abajo. Un mal año de la perfumería aún genera el mínimo garantizado. Un buen año del duty free significa que el aeropuerto se lleva su porcentaje de cada venta. La arquitectura de la terminal está diseñada precisamente para maximizar el tiempo que el pasajero pasa delante de esas tiendas. Después del control de seguridad, el momento más estresante del aeropuerto, los diseñadores meten una zona de recomposición. Techos más bajos, luz más suave, pasillos más anchos. El objetivo es transmitir que lo estresante ya pasó y que ahora se puede relajar. Relajarse aquí significa gastar. En muchas grandes zonas duty free no hay camino directo del control a las puertas de embarque. El pasajero tiene que atravesar la zona de tiendas. Los estudios muestran que este recorrido forzado sube las ventas hasta un 60% frente a los aeropuertos donde las tiendas quedan a un lado. Un detalle más. Como la mayoría somos diestros y arrastramos la maleta con la derecha, tendemos a mirar hacia la derecha. Los pasillos de muchas terminales se diseñan curvándose hacia la izquierda para que el pasajero mire continuamente hacia la mercancía de alto margen que hay a su derecha. Todo esto pinta muy bien sobre el papel. La razón por la que invertir en aeropuertos no es una fortuna garantizada, es lo que tienes que gastar para generarlo. Empieza por la seguridad. Cada pasajero y cada maleta tienen que pasar por escáneres de rayos X tridimensionales, detectores de trazas de explosivos y arcos corporales que cumplan la norma. Cuando la norma se actualiza, actualizas el equipo.
sin negociación. Alrededor del 41% de los aeropuertos del mundo reconocen una presión financiera importante solo por las mejoras obligatorias de tecnología de seguridad. El sistema de equipaje corre entero bajo tierra. Kilómetros de cintas y máquinas clasificadoras consumiendo enormes cantidades de electricidad, con mantenimiento constante e ingenieros especializados. Cuando falla, el aeropuerto se para. Los suministros a esa escala son de vértigo. Una terminal grande tiene más superficie que varias manzanas de oficinas, funcionando día y noche todo el año. Los generadores de emergencia tienen que alimentar cada sistema crítico durante los cortes. Los bomberos y vehículos de rescate tienen que estar operativos a todas horas, aunque sean las 3 de la madrugada por un solo vuelo de carga retrasado. Y luego está la nieve. En cualquier aeropuerto del norte, mantener las pistas despejadas exige una flota de quitanieves, barredoras y equipos de deshielo, cada uno de millones, listos en cualquier momento. Una pista cerrada 2 horas cuesta ingresos y reputación, y nada de esto cambia según lo lleno que estés. Da igual que pasen 20 millones de pasajeros o 10. Las luces siguen encendidas. La seguridad sigue abierta. La pista se despeja igual. Lo único que cambia con el volumen es tu ingreso. A principios de 2020, lo peor que le puede pasar a un negocio con costes fijos enormes e ingresos variables le pasó a todos los aeropuertos del mundo a la vez. Para abril de ese año, el 66% de los aviones comerciales del mundo estaban en tierra. Según la IATA, los ingresos totales de pasajeros del sector cayeron $418.000 millones en 2020, un desplome del 69% respecto al año anterior. Para los aeropuertos fue catastrófico de una forma muy concreta. La pista no cerró, el sistema de equipaje no paró, los pagos de los bonos seguían venciendo cada mes, los seguros seguían, los suministros seguían. Los aeropuertos pasaron de ganar cientos de millones a no ganar casi nada, mientras los costes seguían casi intactos. Los comercios que habían firmado garantías mínimas anuales no podían pagar. 0 pasajeros significaba 0 ventas, y obligarles a cumplir el mínimo los habría llevado a la quiebra. Y un local en quiebra deja un escaparate vacío que daña el modelo comercial durante años. Los aeropuertos más listos suspendieron las garantías y pasaron a los inquilinos a puro porcentaje de ventas. Eso destrozó el ingreso comercial a corto plazo, pero preservó el ecosistema de tiendas para cuando volvieran los pasajeros. Los aeropuertos que mejor sobrevivieron hicieron algo que casi nadie predijo. Convirtieron las terminales en centros de carga. Con los vuelos de pasajeros en tierra, la mercancía que normalmente viaja en las bodegas, móviles, medicamentos, alimentos frescos, no tenía por dónde ir. Así que los aeropuertos abrieron puertas a las operaciones de carga, usaron plataformas vacías para maniobras y en algunos casos cargaron mercancía directamente en las cabinas vacías de los aviones de pasajeros parados. No fue elegante. Mantuvo vivos los ingresos. No todos los aeropuertos sufren este problema, porque no todos tienen grandes volúmenes de pasajeros que perder. Un aeropuerto que mueve menos de 1 millón de pasajeros al año casi siempre pierde dinero. No hay pasajeros suficientes para generar el gasto en tiendas, las tasas de aparcamiento y los ingresos aeronáuticos que se necesitan para cubrir el coste de un edificio que tiene que estar abierto las 24 horas pase lo que pase. Estos aeropuertos sobreviven porque los gobiernos financian las pérdidas por motivos políticos, conectividad rural, desarrollo regional. Lo interesante es lo que pasa cuando un aeropuerto pequeño intenta atraer pasajeros sin apoyo público. La respuesta es casi siempre la misma: dependencia de una sola aerolínea de bajo coste. Compañías como Ryanair en Europa han construido su modelo explotando esa dependencia. Cuando un aeropuerto regional necesita pasajeros, Ryanair aparece con una propuesta. Pero el precio de ese tráfico es duro. Tasas de aterrizaje recortadas a la mitad,
pagos de marketing, técnicamente descritos como aportaciones para promoción turística, pero que funcionan como subvenciones directas de millones de euros al año. El aeropuerto no tiene alternativa. Sin Ryanair, tiene las puertas vacías. Con Ryanair, tiene algún ingreso, aunque la mayoría vuelva a la aerolínea como subvención. Y si el aeropuerto se niega a bajar más las tasas o a pagar más, la aerolínea amenaza con marcharse. De la noche a la mañana, la terminal pasa de llena a desierta. Hay una categoría de error aeroportuario más caro, más definitivo y más vergonzoso que casi ningún otro. El aeropuerto fantasma. Aeropuertos que se construyeron, se abrieron y simplemente no se llenaron de pasajeros, porque los pasajeros nunca estuvieron ahí. Las previsiones de demanda estaban mal, no un poco catastróficamente. El ejemplo más claro es el aeropuerto de Ciudad Real. Construido en pleno boom del ladrillo de mediados de los 2000, se pensó como alternativa a Barajas, una de las pistas más largas de Europa, 4,1 kilómetros. Una terminal para 10 millones de pasajeros al año. Planes para conectar con el AVE. Los inversores creían que Madrid se quedaba sin capacidad y que una alternativa bien conectada a 200 kilómetros al sur captaría el desbordamiento. El aeropuerto abrió en 2008. En 2 años la operadora quebró. Para 2012 había cerrado. Las aerolíneas no querían volar a una ciudad de 75.000 habitantes a 200 kilómetros del mercado que necesitaban servir. Una estructura de 1.000 millones de euros sin ninguna función. Cuando salió a subasta de quiebra, un grupo inversor chino presentó una oferta de 10.000 euros. El juez la rechazó. Tras años de ventas fallidas, el aeropuerto se adjudicó en 2018 por 56 millones de euros, más o menos un 5% de lo que costó construirlo. Hoy es un almacén y desguace de aviones retirados. El aeropuerto Matala Rajapaksa en Sri Lanka es una versión aún más cruda de la misma historia. Construido por 209 millones de dólares en una zona remota y poco poblada, financiado con préstamos del Banco de Exportaciones de China, diseñado para 1 millón de pasajeros al año. Hoy mueve alrededor de una docena de pasajeros al día. El gobierno debe unos 23 millones y medio de dólares al año en intereses del préstamo con el que lo construyó. Partes de las instalaciones se han alquilado para almacenar arroz. En ambos casos, el error de fondo fue idéntico, construido sobre ambición política y no sobre datos de rutas. Nadie preguntó primero a las aerolíneas, y las aerolíneas son muy buenas identificando a dónde quiere ir la gente de verdad. Si no vuelan a tu aeropuerto, los pasajeros no pueden llegar, y sin pasajeros no hay negocio. Ahora veamos qué pasa cuando un aeropuerto lo hace todo bien. El grupo AENA gestiona 46 aeropuertos en España, más activos internacionales en Brasil y Reino Unido. En 2024, declaró unos ingresos consolidados de 5.800 millones de euros. Su beneficio operativo, el EBITDA, fue de 3.500 millones, con un margen del 60%. En la mayoría de sectores, un margen operativo del 10% se considera sano. Un aeropuerto al 60% está sacando un valor extraordinario de cada persona que cruza la puerta. El ingreso comercial de AENA creció un 14,7% en 2024, más que el número de pasajeros. La compañía movió 369 millones y medio de pasajeros en su red, alrededor de 1 millón al día. A esa escala, subir un solo euro el gasto comercial medio por pasajero en la red española vale más de 300 millones de euros al año. El operador del aeropuerto de Frankfurt, el grupo Fraport, cuenta una historia parecida. Frankfurt es uno de los aeropuertos de carga más activos de Europa y uno de los grandes nudos de conexión del continente. Las aerolíneas no pueden esquivarlo fácilmente, no porque no haya alternativa, sino porque bastantes de sus pasajeros en tránsito esperan Frankfurt como punto de conexión y quitarlo les costaría pasajeros en toda su red. Esa es la posición competitiva que diferencia a un gran aeropuerto de uno pequeño. El pequeño necesita a las aerolíneas. El grande es un destino que las aerolíneas no pueden permitirse ignorar. El aeropuerto de las próximas décadas no se parecerá al de hoy.
El cambio estructural más importante es el giro hacia lo que los urbanistas llaman el modelo aerotrópolis. En vez de construir un aeropuerto y conectarlo a una ciudad, se construye la ciudad alrededor del aeropuerto. Zonas comerciales, parques logísticos, distritos hoteleros, centros de investigación y áreas industriales crecen en círculos alrededor de la terminal, cada uno elegido porque se beneficia de la cercanía a conexiones aéreas internacionales rápidas. La lógica económica es directa. Cada minuto que un envío farmacéutico o un pedido de electrónica pasa en tránsito pierde valor. Las empresas que mueven bienes urgentes se instalan junto a los aeropuertos. Los aeropuertos que lo entienden venden o alquilan el suelo de alrededor a precio premium y generan ingresos estables a largo plazo que no dependen de cuánta gente embarcó esa mañana. Dentro de la terminal, el futuro va de eliminar fricción. La parte más cara de la experiencia aeroportuaria en términos de ingreso comercial perdido es la cola de seguridad. Cada minuto que un pasajero pasa en la cola es un minuto que no está gastando. Los aeropuertos invierten en sistemas biométricos donde el reconocimiento facial cruza tu pasaporte y tu tarjeta de embarque a la vez, mientras cruzas la puerta. Sin cola, sin pararte. El objetivo es que la seguridad sea tan invisible como pasar el abono en el metro. Más tiempo en la zona de tiendas, más dinero por pasajero. Esa es toda la estrategia. Y aquí está la respuesta honesta. Depende por completo de la escala. Un pequeño aeropuerto regional con menos de 1 millón de pasajeros al año casi seguro pierde dinero. Los costes fijos no se pueden repartir entre suficientes pasajeros para llegar a la rentabilidad. Existe porque un gobierno lo subvenciona, porque una sola aerolínea lo necesita o porque alguien espera que el número de pasajeros crezca. Su margen neto medio es negativo. Un aeropuerto mediano, entre 15 y 25 millones de pasajeros al año, es donde la economía se vuelve de verdad atractiva. Los ingresos no aeronáuticos crecen más rápido que los costes. Los contratos con garantía mínima anual se vuelven valiosos. La demanda de aparcamiento es tan estable que los parkings prácticamente se gestionan solos. Estos aeropuertos son el punto dulce del negocio. Un megahub por encima de 40 millones de pasajeros al año es otra categoría distinta. Como demostró AENA en 2024 con su margen EBITDA del 60%, los grandes aeropuertos de éxito están entre los activos de infraestructura más rentables del mundo. Se enfrentan a la vigilancia regulatoria más dura y a las mayores obligaciones de inversión. Gastan miles de millones en rehacer terminales y pelear las revisiones de tasas. Pero a sus volúmenes, incluso con esa carga, generan más caja que casi ningún activo comparable. En el conjunto del sector, el margen neto medio de los aeropuertos ronda el 16%. Suena modesto hasta que recuerdas la magnitud de los ingresos que se manejan. La diferencia entre un buen año y uno malo puede ser de cientos de millones. No porque el número de pasajeros cambie mucho, sino porque el gasto comercial por pasajero fluctúa. Los tipos de interés mueven el coste de la deuda, y cualquier trastorno recae entero sobre el ingreso mientras el coste apenas se mueve. Los costes fijos son lo que quita el sueño a los inversores de aeropuertos, no la competencia, ni la regulación, ni siquiera las aerolíneas. Los costes fijos están ahí el día que aterriza el primer avión y el día que no aterriza ninguno. Y el hueco entre esos 2 días es donde se hacen y se pierden las fortunas. Así que si decides comprar un aeropuerto, entiende que estás comprando de verdad. No compras un negocio. Compras una infraestructura que obliga a cada aerolínea de tu ciudad a pagarte. Obliga a cada viajero a cruzar tus tiendas y obliga a cada persona que llega en coche a aparcar en tus parkings. En la ciudad adecuada, a la escala adecuada, con la gestión adecuada, esa es una de las posiciones más duraderas del mundo de los negocios. La pregunta es si podrás sobrevivir lo suficiente para llegar hasta ahí.